Bueno, vamos a entrar allí en el estudio de la palabra del Señor. Mateo capítulo 8, leo desde el verso 1 al verso 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Gloria al Señor. Bueno, hemos venido estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su bautismo, la tentación que sufrió el Señor allí en el desierto. También estuvimos estudiando Jesús allí en cuanto a la oración, a la limosna, y así una serie de asuntos que nos corresponden vivir cada día nosotros como seres humanos. El Señor allí expone pues cuál debe ser nuestra condición o cómo debemos nosotros responder a cada una de estas situaciones que se nos presentan. Y luego vemos aquí que el Señor comienza pues su ministerio, y después que da el sermón allí, que explica todas estas cosas tan hermosas que hemos venido estudiando, dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. La gente había visto pues la manera como el Señor predicaba. Dice que hablaba como quien tiene autoridad, porque lo que predicaba él lo vivía, no solamente hablaba por hablar, sino que vivía lo que predicaba. Y también la gente podía observar algo especial en el Señor. Y aquí vemos que dice que aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Sabemos que una persona leprosa era una persona desechada porque era una enfermedad contagiosa, era una enfermedad muy desagradable. La persona que tenía lepra iba perdiendo poco a poco la piel, iba perdiendo quizás sus miembros. Se dice que una persona con lepra era una persona que iba muriendo por centímetros, su cuerpo iba muriendo, y era triste, era muy desagradable pues tener aquella condición, porque la persona tenía que estar alejada, separada de su familia, no podía compartir, tenía que estar allí en el desierto, alejado, separado de todas las bendiciones que puede tener una persona, como es compartir con el prójimo, con la familia. Esta persona no podía disfrutar de estos beneficios, y dice que este leproso se acercó al Señor, y llama la atención como él se acerca al Señor reconociendo su condición de que estaba perdido, pues aunque estaba vivo, él sentía que no estaba viviendo como debía ser, pero sabía, a lo mejor había escuchado del Señor, de la palabra que el Señor había dado, y dice que se le acercó y dice: y se postró ante él diciendo: Señor. Él, al acercarse al Señor, inmediatamente reconoce el poder del Señor, la grandeza del Señor, y se postra allí, se arrodilla delante del Señor, humillándose a la presencia del Señor, y le dice: si quieres puedes limpiarme, reconociendo la voluntad del Señor. Sabía que el Señor lo podía sanar, lo podía limpiar, pero él le dijo: hágase tu voluntad. Si tú quieres, Señor. Nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor esperando en su perfecta voluntad. Hay veces donde el Señor nos va a responder como nosotros estamos pidiendo, pero habrán momentos en que el Señor no nos va a responder de acuerdo a lo que estamos pidiendo, porque no es su voluntad, o porque quizás esto no será de bendición para nosotros. Dios lo sabe todo, y dice allí: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó. Aquí vemos el amor del Señor demostrado para con este hombre. Sabemos que el leproso, cuando estaba allí cerca de alguien, pues él decía: inmundo soy, para que la persona no se acercase mucho a él, para que no se contagiase de esta enfermedad. Pero vemos que Jesús le tocó. Qué poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Quizás en este momento, si nosotros hubiésemos querido tocar al leproso, se nos hubiese pegado la lepra a nosotros. Pero el Señor, en su poder, en su autoridad, tocó a este hombre lleno de lepra. El Señor demostrando su amor, su misericordia para con la humanidad. Y dice
que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. El Señor muestra el deseo que Él tiene para el ser humano, para el hombre, de limpiarlo, de sanarnos. El Señor tiene el poder. Lo que necesitamos es reconocer nuestra condición delante del Señor. Y no importa cuál sea tu condición, este hombre estaba perdido totalmente, no había esperanza para él, pero él se acercó a aquel hombre a quien podía darle nueva vida. Así en esta mañana te animamos a que te acerques al Señor, no importa cuál sea tu condición, tu vida, lo que estés pasando o atravesando, acércate al Señor, que el Señor tiene el poder de sanar, de limpiar, de resucitar y de darte la victoria. Y dice que al instante su lepra desapareció. Solamente necesitamos tener un corazón agradecido y acercarnos al Señor con humildad, y veremos la respuesta del Señor. Veremos allí el milagro que estamos esperando. Dios está dispuesto a obrar en nuestras vidas. Depende de nosotros. A veces somos tan orgullosos que dejamos pasar la oportunidad de recibir un milagro en nuestras vidas. Quizás la pereza, la flojera, tantas cosas que se levantan y nos hacen alejarnos del Señor. Pero este hombre buscó allí la fuente de vida, que es Jesucristo, y recibió al instante su milagro. Y dice entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí vemos que Jesús no andaba buscando hacerse grande entre la multitud. Él no quería ser reconocido como un hombre que hacía milagros. Él sabía cuál era su propósito. Los milagros eran para respaldar su palabra. Y él le dijo, no andes divulgando esto. Hoy en día vemos que cuando un evangelista es usado por Dios y hace un milagro, entonces empezamos a publicar aquel milagro. Y le damos a veces más importancia a un milagro que la palabra del Señor. El Señor aquí le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve allí al sacerdote, muéstrate, lleva la ofrenda para testimonio de ellos, para que sea glorificado el nombre del Señor. Quiera el Señor que cada uno de nosotros le demos la gloria de vida al Señor, que no exaltemos quizás un ministerio, un milagro, hermano, sino que siempre tengamos el cuidado de darle la gloria al Señor, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga y les guarde. Continuamos en la enseñanza de la palabra. Leemos del versículo 5 al 13 y dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, estamos viendo dos milagros, ¿verdad? Maravillosos que el Señor había hecho con estas personas, el que estaba explicando nuestra hermana Vero. Ahora vemos aquí a un centurión, un soldado, ¿verdad? Un hombre pagano del ejército romano que había escuchado, porque para llegar a los pies de Jesús y rogarle este milagro era porque él había escuchado y seguro había visto con sus propios ojos los milagros que Jesús estaba haciendo entre el pueblo. Y bueno, él vino a rogarle a Jesús por un criado que él tenía que estaba gravemente atormentado, estaba paralítico. Y para que un amo haga este tipo de cosas era porque también el criado se había ganado el afecto de su amo y tal vez era el cariño y el aprecio que tenía y tal vez era un hombre diligente y por eso su amo ruega a Jesús por la sanación de este hombre.
Pero lo que aquí Jesús nos recalca era la fe que tenía este hombre, ¿verdad? Cuando le dijo que no era digno de que Jesús fuese a su casa. Él tal vez sabía la circunstancia en la que se encontraba su hogar y pues consideraba a Jesús un hombre realmente que venía de Dios y que no era de gran valor que fuera a su casa, sino que solamente dijera la palabra, ¿verdad? Y ahí vemos esta historia maravillosa que en diferentes ocasiones la hemos escuchado, cómo este hombre le habló a Jesús con respecto a la autoridad que él tenía aquí en la tierra y bueno, y la autoridad que Jesús tenía sobre las cosas tanto espirituales como materiales. Y dice la palabra que Jesús al oírlo dijo que no había encontrado a una persona con tanta fe en Israel como este hombre, ¿verdad? Al escuchar estas palabras, que solamente dijera la palabra y que su criado sanará. Por eso que nuestro Dios es un Dios de lejos, de cerca, de cualquier circunstancia. Nuestro Dios es un Dios omnipresente. Ese es el gran valor que nosotros debemos reconocer de nuestro Dios. Por eso que cuando ustedes piden sus peticiones de oración, nosotros con fe oramos creyendo que aunque usted esté del otro lado del mundo, que usted esté en otra parte del país, bueno, según nuestra fe, bueno, Dios hará la obra en nuestras vidas, así como hizo con este centurión. Y Jesús les recalca aquí a las personas, ¿verdad? La importancia de la fe. La Biblia nos enseña que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, nosotros podemos decir a diferentes cosas, ¿verdad? Que se hagan y en el nombre de Jesús y de acuerdo a nuestra fe se hará. Claro, existen también la situación en cuando es el tiempo y la voluntad del Señor. Pero en esta situación, bueno, Dios nos da a entender aquí la fe que debemos tener con respecto a la cosa. Nosotros debemos pedirle al Señor no dudando, porque si nosotros pedimos algo que está de acuerdo a la voluntad del Señor, pero no tenemos fe, no se va a realizar aquello que deseamos. Por eso es que es importante nosotros que seguimos al Señor, que tengamos mucha fe en cuanto a las cosas que pidamos al Señor y que estén de acuerdo a su voluntad, como nos dice otro pasaje de la palabra del Señor. Y aquí el versículo 11 dice, ¿verdad? Algo maravilloso. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino no solamente a sembrar la palabra del Señor entre los judíos, sino que entre todos aquellos que reconozcan que Jesús es nuestro Salvador. Y hoy podemos ver en día esta palabra hecha realidad en la tierra, ¿verdad? Que muchos han venido a los pies de Jesús. Hace rato estaba leyendo un testimonio de 40 musulmanes que vinieron a los pies de Cristo, ¿verdad? De una iglesia que está establecida en Turquía y lo que se encargan es de predicar el evangelio o utilizan cualquier ocasión para que las almas vengan a los pies de Cristo y habían realizado una cena navideña, bueno, y en medio de todo eso en un lugar donde hay gente que se mueve de cualquier lugar, a un lugar, a un restaurante donde hay todo tipo de personas. Y en medio de ese lugar, bueno, ellos empezaron a exaltar el nombre del Señor y así vinieron estas personas a escuchar la palabra del Señor de manera clandestina. Saben que esta iglesia está establecida en este país y bueno, vienen y escuchan la palabra del Señor. Entonces, aquí podemos ver claro cómo se cumple esto, ¿verdad? Que personas de diferentes partes del mundo hoy vienen a los pies de Cristo y un día estaremos sentados a la mesa todos disfrutando de esta gran cena que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero nosotros debemos tomar en cuenta que debemos cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado aquí en la tierra para que podamos estar delante de Él y no que cuando bien sea apartamos esta tierra o cuando las trompetas suenen no nos llevemos una gran sorpresa y no estemos delante de la presencia del Señor. Nosotros no podemos servir al Señor engañándonos a nosotros mismos. Recuerden que podemos aparentar cosas delante de los hombres, pero Dios que realmente conoce nuestro corazón, Él sabe si nosotros realmente nos estamos ganando el reino de los cielos, si realmente nos estamos ganando ese puesto en la cena del Señor. Entonces,
Por eso que debemos estudiar mucho la palabra del Señor y guiarnos a través de ella y conducirnos como Jesús nos dijo, ¿verdad? Y así como le dijo a este hombre. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces que nuestra fe sea de esa misma manera, que si hoy hemos recibido al Señor, si el día de ayer recibimos al Señor, bueno, que tengamos fe para actuar en el Señor, en el lugar donde estamos establecidos, que podamos anunciar la palabra del Señor con fe para que muchos puedan venir a los pies de Cristo y un día estén en la mesa sentados juntamente con el Señor recibiendo de las bendiciones. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluyita, que Dios nos bendiga. Seguimos en el matutino. A continuación, el verso 14, estamos en el capítulo 8 del libro de Mateos, primer libro del Nuevo Testamento. Y el subtítulo dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Bien, hay unas referencias de este pasaje en el libro de Marcos capítulo 1 y en Lucas capítulo 4. Y traigo mención de esta referencia porque en esas otras dos citas, allí menciona de dónde venía Jesús. Jesús venía de la sinagoga, venía del culto, venía de estudiar la palabra, de predicar, de alabar, de adorar. Estaba ya en la sinagoga adorando a Dios y estudiando las palabras, hablando, predicando. Y cuando salen de allá va a compartir en la casa de Pedro y resulta que la suegra de estaba enferma, dice que tenía una fiebre. En la cita de Lucas dice que era bastante fuerte esa fiebre, estaba, una fiebre altísima. Y Jesús inmediatamente cuando ve la situación, la sana, amén. Entonces, lo primero que vamos a dejar claro es que, según lo que nos enseña la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor Jesús, siendo nuestro Señor, nos dio ejemplo en todas las cosas. Estaba en el culto, estaba en la casa de Dios, estaba en la congregación, estaba allí en la sinagoga adorando y predicando la palabra. Nosotros no debemos dejar el culto, no debemos dejar de congregarnos. Cuando llegó a la casa de Pedro, consigue esta situación y dice que obró el milagro en esta mujer, y esta mujer era servicial, pero con su situación de salud, muchas cosas, hermanos, nos pueden quitar el ánimo, nos pueden quitar el deseo de hacer. Tenemos quizás disposición, pero la enfermedad es tremendo cuando estamos padeciendo una enfermedad terrible, un dolor. Eso no nos permite hacer la obra, pero Jesucristo nos sana, y según la promesa de Isaías dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Gracias damos a Dios por eso. Y dice que Dios le levantó de aquel lugar, le ministró sanidad y la mujer se levantó. Pero ¿sabe lo que hizo al levantarse? No fue, voy a dormir, voy a descansar después de tanta fiebre que tuve. No, se levantó inmediatamente y fue a servir al Señor. Qué bueno es que estemos nosotros conscientes de darle gracias a Dios. Según lo dice la Biblia allá en Efesios capítulo 5 versículo 20, la palabra de Dios habla sobre que seamos agradecidos. Hay que dar gracias a Dios siempre, siempre demos gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Esta mujer demostró su agradecimiento al recibir la sanidad de su cuerpo. Se levantó y comenzó a servirles, a prepararles algo para compartir con ellos y a recibir al Maestro. Qué bueno es que cuando Jesús llegue a tu vida, tú lo puedas recibir, tú puedas servirle, que cuando el milagro venga a tu vida, este es el año de bendición para tu vida. Levántate y resplandece, es un texto que estamos repitiendo, que Dios nos ha dado a través de nuestro pastor. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Es el tiempo de brillar en Cristo Jesús. Dale la gloria a Dios y sé agradecido. Que Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga a todas las personas, hermanos, amigos que están en sintonía de los matutinos. Continuamos con el estudio de la palabra en el libro de Mateo capítulo 8
el verso 16 y 17 dice de la siguiente manera: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermosos textos de la palabra del Señor que hemos leído en este momento, estudiando la palabra en el libro de Mateo. Vemos el inicio del ministerio del Señor, es bautizado, el Señor comienza a dar la palabra y en este capítulo comienza la manifestación del Señor a través de los milagros. Vemos allí al Señor haciendo grandes sanidades, grandes milagros y también milagros muy sencillos. Comienza el capítulo 8, el Señor sanando leproso, el Señor sana a un centurión. Vemos en esta parte de la palabra sanando a la suegra de Pedro. Allí comienza el Señor a manifestarse a través de señales, prodigios, a través de los milagros, respaldando la palabra con todas estas cosas que el Señor hacía. En el tiempo de Cristo había muchos endemoniados. La Biblia dice que el mundo estaba bajo el poder del maligno y como estaba bajo el poder del maligno, muchos endemoniados, muchos enfermos. También en ese tiempo se practicaba mucho la magia, la gorería, la santería, todas estas cosas, y esto producía que había muchos endemoniados. Si nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos en varios capítulos de la Biblia y en los evangelios reprendiendo el Señor a los endemoniados. El Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado poder para reprender toda fuerza del mal, dice, para poner al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Y así el Señor nos ha dado ejemplo a través de la palabra. Así como el Señor reprendió los demonios conocían al Señor y algunos decían: vienes a atormentarnos antes de tiempo, pero el Señor los reprendía y le echaba fuera. Y también vemos allí el Señor dice que sanaba a todos. El Señor tiene el poder para sanar, para libertar. Dice la Biblia que no se ha cortado la mano de Dios para sanar, para socorrer al necesitado. Y dice la palabra que llevó nuestras enfermedades, nuestra dolencia, como está escrito en el libro de Isaías. Ya por sus llagas nosotros hemos sido curados. No hay nada imposible para Dios. Si estás pasando por una situación difícil, si tienes hijos que están esclavos en la idolatría, en las drogas, que están pasando por momentos difíciles, clama al Señor que Él te va a responder. En el nombre de Jesús podemos alcanzar muchas cosas. Si estás enfermo, clama el nombre del Señor. Busca a un cristiano, busca a un pastor. La oración de fe, dice la palabra, sanará al enfermo y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Porque en ese tiempo también habían muchas personas que eran enfermas por causa del pecado. Si el pecado te está enfermando, busca la presencia del Señor para que seas sano. Ya Él llevó nuestras dolencias, ya Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántas noticias recibimos en este tiempo de personas que están enfermas, que están padeciendo situaciones difíciles, personas con cáncer, personas con la pandemia? Pero tenemos un Dios grande y poderoso que puede sanar, que puede libertar, que puede resucitar aún a los muertos. Creamos al Señor y a su palabra, que el Señor es grande y poderoso y tiene el poder para sanar y para libertar. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bueno, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados. La paz del Señor en sus vidas. Seguimos aquí en Mateo capítulo 8, verso 18 al versículo 20. Y dice de la siguiente manera: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiere que vayas. Jesús le dijo: la zorra tiene guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, mis amados, venimos, ¿verdad?, observando acerca de este gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo, iniciando, ¿verdad?, con poder, con señales. Sabemos que para hacer todas estas cosas necesitamos tener en primer lugar el poder del Espíritu Santo, revestido con el poder. Dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen. Y vemos, ¿verdad?, al Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad?, ese tiempo que duró haciendo y cumpliendo el propósito y la voluntad del Señor. Vemos allí que luego de hacer aquellos milagros, aquellas sanidades, pasa al otro lado, dice la palabra del Señor,
y se consigue con uno de los escribas. Hay gente, ¿verdad?, que está letrada, hay gente que de pronto, vamos a decir, emocionada o cae en el emocionalismo. Vemos este caso de este hombre, de este escriba. Allí, ¿verdad?, le dice el Señor, ¿verdad?, en el versículo 19, y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quieres que vaya. A veces muchos de nosotros, cuando estamos en el momento difícil, en el momento de aprieto, de angustia, de dolor, de tristeza, ofrecemos muchas cosas, mis amados, sin saber, hermano, solamente Dios. Por eso es importante reconocer en nuestra vida, hermano, la voluntad del Señor. Concluyendo este año 2021, oí una palabra que me llenó, ¿verdad? Yo decía, es verdad, a veces queremos venir delante del Señor como a sorprender a Dios. Y queremos, ¿verdad?, a traer un número de propósitos, ¿verdad?, para este nuevo año 2022. Pero sabemos que al final la última palabra la tiene Dios en medio nuestro. ¿Y cuál es la palabra, hermano? Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo en este año, ¿verdad?, no le digo, Señor, bueno, esto y aquello y lo otro, sino, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Quiero cumplir, quiero estar en el lugar donde tú quieres que yo esté. Es importante reconocer esto, hermano, amén. El escriba de pronto se sorprendió por las palabras del Señor cuando le dijo, ¿verdad? Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hoy en día hay mucha gente, ¿verdad?, que toma el evangelio, algunos, ¿verdad?, como mercadería, vamos a decirlo así. De pronto piensan que, como dicen algunos, ¿verdad?, en el mundo, métete evangélico para que tú veas, ¿verdad?, la prosperidad. No es solamente eso, hermano, sino debemos de entender que en este negocio también nos gozamos, pero también hay momentos difíciles, hay momentos rudos. Hay unos que, bueno, que la misericordia del Señor, vamos a decirlo así, los exalta, el propósito de Dios, pero todos tenemos un propósito delante de la presencia del Señor. Entonces, reconociendo en primer lugar, hermano, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a padecer, sí, vamos a padecer, vamos a sufrir, pero también nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Recordemos que tenemos palabra, promesa de parte del Señor, conforme, ¿verdad?, las Escrituras, que dice que no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo, en la vida venidera, tenemos esa bendición de parte de Dios. Solamente hagamos el trabajo del Señor. Me imagino este hombre después de estas palabras, hermano, me imagino que de pronto este hombre se arrepentiría o se acercaría y sucedió como de pronto con Pedro. Acordémonos de Pedro, que decía, Señor, yo muero contigo ahí a los pies del cañón. Pero cuando llegó el momento difícil, el momento doloroso, Pedro lo negó. Bendito sea el Señor. Que no nos vaya a pasar de esta forma, no, sino que seamos, verdad, claro y transparente con lo que Dios, verdad, quiere hacer con nosotros. Tratemos de caminarnos en la voluntad del Señor. Y dice allí, al final del 20, ¿verdad? Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, hermano, amén. Hay gente que de pronto estamos colocando delante de Dios, ¿verdad?, condiciones para servir, hermano. Es una oportunidad y me llama mucho la atención, ¿verdad?, un compañero de milicia. Este hombre decía, bueno, hasta que Dios no me dé mi compañera, yo no voy a arrancar con este negocio. Hermano, pasaron los años, nosotros allí, hermano, y bueno, yo no sé si a este tiempo ya este hombre ya inició, ¿verdad?, su ministerio. No sé si se casó, pero yo dije, no debe ser. Si Dios ha dado todo por nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que poner a veces condiciones para el servicio del Señor? Dios nos guarda, Dios nos libra, nos fortalece. El Señor nos provee todo, hermano. Entonces, lo ideal es que nosotros nos pongamos a la brecha del Señor. Nos pongamos al par, ¿verdad?, de la palabra, de su voluntad. ¿Para qué, hermano? Para ser conforme a lo que el Señor tiene determinado con cada uno de nosotros. Dios me les bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos en el versículo, capítulo 8, versos 21 y 22, dice así. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Pues no, nos costaría un poco difícil de entender esto, ¿no? Pero, sí, pero no es que estaba muerto, no es que el padre de este hombre estaba muerto. Tampoco no era de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús, sino que era de los otros que le seguía la gente, los publicanos que le seguían. Ese le dijo, y
al parecer, vemos que en ese entonces el hijo mayor recibía doble herencia de los bienes, porque él era que iba a tomar la tutela de la casa, ¿no? Ahora este hombre dice, permite que entierre a mi padre. No es que estaba muerto, sino que quizás era un anciano que estaba próximo a morir, ¿no? ¿Ve? Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? ¿Por qué le dijo así? ¿No? Porque el que está sin Cristo está muerto. Y él le dijo, sígueme tú, atiende las cosas de Cristo primero, ¿no? La obra de Cristo, y después que los otros, los que están en su vida, en su mundo por allá, verán cómo hacen con el muerto. O enterrarán, no sé si estaría muerto o sería que esperaba que se muriera para poder seguir, ¿no? Bueno, si se muere mi papá primero, yo lo entierro y ahora sí yo lo sigo porque ya me quedo, pues. Entonces no se sabe si sería eso o sería que estaba verdaderamente muerto, ¿no? Entonces, eso primero es seguir el camino de Dios, o el llamado de Cristo Jesús, ¿no? Si seguimos nosotros el llamado de Cristo, ¿no? Él nos sostiene, Él nos da todas las cosas. Pero no vamos a posponer. Primero hago esto, ay, de que yo haga mi casita y que ya salgan a estos niños de la escuela, ya tengo cómo dejarlos. Entonces yo sigo el camino del Señor, pero ahora no. No es eso. Si ahora te llamó con una camisa que tienes, pues con esa camisa vete, sin zapatos, como sea, pero tú sigue a Cristo Jesús, porque eso es el llamado que Él te está haciendo. No esperemos tener bienes, tener buenas posiciones para, bueno, ahora sí lo sigo allá, dejé asegurada a mi familia, tiene de dónde comer, ahora sí yo sigo a Cristo. No, la cosa es primero Dios, por eso dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quieres que sobre? Superior, lo más de arriba, primero es Dios, ¿no? Y después las cosas, pues, Dios hará la obra y no desampara a esa familia que quedó sola porque está sirviendo, la cabeza de la familia está sirviendo al Señor y el Señor se encarga de sostener a esa familia. Entonces eso tengamos en cuenta, ¿no? Que no le estamos sirviendo a un hombre, sino que estamos sirviéndole al Todopoderoso, al dueño del mundo, ¿no? Y como Dios es el dueño del mundo, Él sabrá cómo nos sostiene. Por lo tanto, adelante con Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados una vez más a estos matutinos y disfrutando de la palabra del Señor, de los grandes milagros, de las grandes hazañas que hacía Dios en el peregrinar por esta tierra. Un saludo a todos los hermanos que están conectados, los que están retransmitiendo por las diferentes emisoras, televisoras, desde acá un saludo grande, un abrazo y a seguir el trabajo, compartiendo la palabra del Señor, no se queden con ella, síganla compartiendo ahí en sus redes sociales, en las emisoras donde se encuentran, un saludo grande. Por acá seguimos compartiendo la palabra del Señor. Mateo capítulo 8, versículo 23 y 24 es el episodio donde Jesús calma la tempestad. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Así es, vemos como en este episodio, el anterior que estaban hablando, personas que seguían a Jesús, multitudes seguían a Jesús, Jesús hacía milagros, hacía prodigios, limpiaba leprosos, sanaba ciegos, hacía grandes obras, sanó a la suegra de Pedro, sanó al centurión, sanó a todo el que se le atravesaba en el camino, lo dejaba libre, endemoniados quedaban libres por el poder de la palabra de Jesús, Jesús haciendo milagros, haciendo obras allí donde se encontraba. Y bueno, llegó el momento de despedir la multitud de aquel lugar y pidió Jesús pasar al otro lado del mar. Entonces, bueno, vámonos, y se subieron en una barca. Digo que aquel momento, aunque habían otras barcas que acompañaban a Jesús, eran
12 discípulos los que acompañaban a Jesús. 4 de ellos eran personas del mar, pescadores. Andrés, Simón, Juan, Jacobo, eran personajes que estaban en el conocimiento de lo que era el mar, lo positivo del mar, pescadores, conocían las altas, las bajas, las profundidades, pero tal vez las otras personas no sabían o estaban alejados de lo que era estar en el mar. Nosotros los que estamos en tierra, los que estamos en tierra firme, a veces nos da miedo subirnos en un barco, en el vaivén de las olas, cuando va para allá, para acá, nos subimos y tal vez nos mareamos y nos pasa cualquier situación, nos tiemblan las piernas cuando nos subimos en un barco, cuando nos subimos en un avión. Hay personas que nunca se han subido en un avión, pero llega el momento en que tenemos que hacerlo y bueno, pasamos ese momento de susto, en que tenemos que superar la adversidad. Así tuvieron que estas personas que seguían a Jesús, sus discípulos y los que los acompañaban en otras barcas también, montarse en la barca, montarse mar adentro allí. Quiero decirte que nosotros tenemos que seguir a Jesús. Sea cualquiera la situación, sea en tierra firme, sea donde sea, tenemos que seguir a Jesús. Muchos querían subirse tal vez en aquella barca, muchos tenían impedimentos, pero allí cuando llegó el momento de subirse en la barca, hasta ahí llegó su momento, estuvieron los discípulos que sí lo acompañaron. ¿Eres tú de esos discípulos que siguen a Jesús en todo momento? ¿Eres tú de los discípulos que están montados en su barca? ¿Cuál es tu barca? Tu barca, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu barca el día de hoy? Sigue a Jesús, móntate en esta barca y sigue adelante. Es tu ministerio, es el trabajo que has elegido para ir tras Jesús en aquellas profundidades. Elijamos seguir a Jesús en todo momento. Habían personas que pedían seguir a Jesús. El endemoniado gadareno, cuando fue liberado, le decía: Señor, ¿puedo seguirte? Y aquellas personas, vemos en el título anterior, cómo personas pedían seguir a Jesús. Y él le decía: bueno, deja que tus muertos entierren a tus muertos. Cada persona tenía un llamado especial y tiene un llamado especial. Pero sea cual sea la situación, mira, se levanta la tempestad. Una tempestad terrible. Y hay veces en la vida se nos levantan momentos difíciles, momentos fuertes. Vemos a un pueblo en el desierto que no es fácil uno estar en el desierto con la sed, con el sol inclemente, con adversidades, con fieras que se presentan en el camino, pero debemos estar seguros de algo, sí debemos estar seguros, que sea cualquier la situación que nos encontremos, estemos en el desierto, estemos en la barca, en la tempestad, quien está en nuestra barca es Jesús. Debemos estar seguros de eso debemos estar 100% seguros. Si nos olvidamos quién está con nosotros, quién está en nuestra barca, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Comenzamos a desviarnos, comenzamos a temer, a tener miedo, a desesperarnos, pero confiados en Jesús podemos seguir adelante. El pueblo de Israel, estando en el desierto, se olvidaba de que el Todopoderoso estaba con ellos guiándolos en el camino. Se olvidaban de que Él era su proveedor, se olvidaban de que Él era su protector, que Él estaba de día como con nubes sobre ellos y de noche como columna de fuego, que era su provisión diaria. En todo momento se olvidaban aún cuando el poder de Dios estaba de ellos. Y los discípulos en aquel momento, mira, se les olvidó que estaba el maestro. Dice que el maestro estaba allá en la popa de la barca, estaba durmiendo. Pero yo te digo en este momento, confía, porque aunque la situación esté fuerte, aunque la situación se arrecie, aunque la tempestad se arrecie y empiece a mover tu barca, Jesús está a bordo y es lo que importa. Jesús está en nuestras vidas. Si está en tu corazón, si lo aceptaste, si ya está en tu vida, ten presente que tu destino será próspero, llegarás al lugar seguro, pero confía que el Señor Jesús está a bordo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 25 al 27, dice así en el nombre del Señor. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tremenda palabra, amados hermanos, en este día nos da el Señor con respecto a esta situación que estaban viviendo los discípulos, ¿sí? Dice allí que se levantó una gran tormenta en medio de allí del mar, ¿no? Y la verdad que cuando se presentan esas situaciones difíciles, ¿verdad? Porque esas tormentas podemos hoy decir que son esos problemas tan gigantes que parece que nos superan. Y cuando nos sentimos en esa situación, muchas veces miramos y parece que Dios está dormido. Como en ese momento dice que Jesús estaba dormido, ¿verdad? Lo que pasa que en ese momento ellos, claro, dudaron porque dijeron, si Jesús está dormido, ¿quién nos va a ayudar? Y entonces la solución de ellos fue llamar y decir al Señor, ¿verdad? Dice que vinieron y le despertaron, diciendo, sálvanos que perecemos. Vinieron y despertaron al Señor para pedirle que por favor los salvara porque se iban a morir. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Dice la palabra del Señor, clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dice la Biblia también que no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Él no duerme. En ese momento Jesús era hombre y él estaba allí dormido. Pero por supuesto, estando Jesús allí en la barca, claro que esa barca no se iba a voltear, claro que esa barca no iba a naufragar, porque estando Jesús en la barca eso no iba a suceder. Pero ellos tuvieron temor de perder la vida en ese momento y clamaron al Señor. Yo me imagino la desesperación que ellos tenían. Yo me imagino que veían a Jesús durmiendo tranquilo y quizás se preguntaban, pero ¿por qué puede dormir tan tranquilo? ¿Cómo puede estar así dormido y estando el mar en la condición que tiene, ¿no? De que estaban sus olas tan altas. Y vemos, esto me recuerda, ¿no? Algo que leí acerca de un niño que dice que iba en un avión y parece que habían esto que pasa en los aviones cuando hay turbulencia, esa es la palabra, gracias, turbulencia. Y dice que el niño tranquilo, ¿no? Entonces alguien le preguntó al niño que si él no tenía miedo. Y el niño dijo que él no tenía miedo. Y era extraño porque un niño normalmente debe tener miedo cuando comienzan esas turbulencias, que se mueve ese avión, ¿verdad? Y él le dijo que no, porque el capitán que estaba volando ese avión era su padre. Así que el niño se sentía seguro. Y esa debe ser así mismo. Jesús se acostó, durmió tranquilo, porque Jesús no tenía ningún temor en su corazón. Y es la manera en que Él quiere que nosotros, en medio de las tormentas y en medio de las dificultades, tengamos paz y tranquilidad. Fíjate cómo el Señor les dijo a ellos. Les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Les reclamó su incredulidad en ese momento. ¿Por qué se desesperan? ¿Por qué se ponen así? Yo estoy aquí en la barca. ¿Qué les va a suceder? Si yo estoy con ustedes, nada les va a pasar. Además, Jesús dio un gran ejemplo en ese momento cuando dice que se levantó y reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Recuerde que Jesús nos dio ejemplo en todo y Él espera que en esos momentos de tormenta, en vez de ponernos como víctimas, ay, pobre de mí, Señor, que muero, quiere que tomemos la autoridad que Él nos delegó. Él nos dio autoridad para atar y desatar, para reprender, amados hermanos. Lo dice allí en Mateo 18:18. Y hoy en día nosotros, en vez de ponernos a llorar desesperados, debemos tomar esa autoridad. Y esto me recuerda el domingo, me contaba un testimonio una hermana de una pastora que estuvo con el COVID bastante mal. Y la ingresaron, estuvo
allí en la UCI y todo, ¿no? Y esta pastora dice que ella le pedía al Señor, Señor, por favor, no me quiero morir todavía, tengo unos nietos, tengo una familia, quisiera estar todavía con ellos, por favor. Y comenzó así como que pobre de mí, ¿no? Ayúdame. Pero de pronto, no sé, creo que fue el Señor que le dijo que no quería que ella estuviera en esta condición, que tomara la autoridad que ella tenía, ¿no? Y entonces ella comenzó, y en vez de decir, de acercarse ahora, pobrecita de mí, no me quiero morir, ahora dijo, mira, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús me levanto, reprendo toda enfermedad, ato todo espíritu, y empezó a hablar con autoridad. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que se recuperó, y para la gloria de Dios, esa mujer superó esta situación. Y es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Como aquel centurión, ¿ve? Él le rogaba al Señor, pero una vez que el Señor él le manda a decir, él le dice, bueno, Señor, mira, yo te ruego por mi siervo, pero si es necesario, di la palabra y ya está. A mí me basta tu palabra, porque yo creo que tu palabra tiene autoridad. Y el Señor se maravilló. Me encantó esa palabra donde dice que Jesús se maravilló. ¿Sabe que Jesús se maraville de nuestra fe? Qué lindo que podamos impactar, asombrar el corazón de Jesús con nuestra fe, amados hermanos. Lo que convence a Jesús o a Dios no son las lágrimas. No crea que porque usted llore y llore y llore, ya con eso usted convenció a Dios. ¿Sabe qué convence a Dios? Un corazón que le cree, un corazón que está allí confiado en las promesas de Dios, que reconoce la autoridad de Jesús, que sabe el poder de Dios, que sabe que en el nombre de Jesús es más que vencedor. Por eso el Señor le dijo que eran hombres de poca fe. Y dice que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Nunca se había visto una persona, nadie había hablado con la autoridad con que hablaba Jesús. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Todo esto quedó allí escrito para testimonio de nosotros. Hoy, cuando tú estés en medio de ese problema, cuando estés en medio de esa tempestad, levántate con la autoridad que el Señor te ha dado. Reprende ese problema, reprende a los demonios, reprende toda obra del enemigo en el nombre de Jesucristo y habla en fe, declara en fe. Eso es lo que Dios espera que tú hagas, porque Él nos ha dado las herramientas necesarias. Él nos ha dado todo. Lo único que tenemos que tener es fe. Si tú confías en Dios, dice el Señor Jesucristo, le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, no es que si lloras Dios tiene misericordia de ti, Dios se duele de ti, pero Dios espera que tú actúes, Dios espera que tú te levantes en fe y que declares la palabra y verás, amados hermanos, que ese problema que hasta ahora te ha estado agobiando, quizás esa enfermedad, en vez de ir cada día, Señor, sigo enfermo, Señor, ¿dónde estás? Estás dormido, tú no me escuchas. Cambia la oración. Dile, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo creo que yo estoy sana. Señor, tú llevaste mi enfermedad, me declaro sano en el nombre de Jesús. Ese problema que se ha levantado, en el nombre de Jesús, yo lo reprendo. Ese gigante se cae y comience a orar con fe y con autoridad en el nombre de Jesucristo, y usted va a ver resultados positivos y mucha gente se va a maravillar y va a glorificar al Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. Y los versos 28 y 29 tiene como título Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Bueno, aquí estamos viendo los milagros que el Señor estaba haciendo, ¿no? Y llega a este sitio, ¿no? A este pueblo de los gadarenos, y habían 2 hombres que estaban endemoniados, ¿no? Estaban poseídos por estos demonios que eran muy fuertes en gran manera, ¿no? Ahí dice que estos hombres dormían en el cementerio, ¿no? Y bueno, estaban siendo atormentados por estos demonios, y los demonios cuando ven a Jesús, ¿no? Aquí dice que clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿No? Porque los demonios son ángeles caídos
y estos demonios reconocen el poderío de Dios, ¿verdad? Cuando una persona es poseída por demonios, es impresionante cómo estos demonios toman posesión de estas personas y les hacen hacer cosas terribles, ¿no? Y llegan a un momento de una miseria total, ¿no? Bueno, yo he visto casos de personas que han sido poseídas por demonios y uno las ve en las calles, desnudos, o sea, haciendo cantidad de cosas, ¿verdad? Que no es normal de una persona normal, una persona con sus 5 sentidos, una persona bien, no hace ese tipo de cosas, pero eso es lo que hace el enemigo en nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros estamos en el mundo, cuando nosotros estábamos en el mundo y hacíamos muchas cosas, ¿verdad? Habían demonios que estaban allí en medio nuestro, ¿no? Y nos hacían hacer cosas que estaban contra el Señor, ¿no? Aquí estos hombres estaban siendo atormentados y nadie podía contra ellos, ¿no? Tenían una fuerza sobrenatural estos demonios, ¿verdad? Y tenían atormentado a las mismas personas del pueblo porque ellos estaban allí en el cementerio, ¿no? Y nadie podía pasar por ahí ni nada porque ellos también agredían a las personas, ¿no? Y vemos cómo estos demonios cuando ven a Jesús, ahí sí tiemblan porque el enemigo tiene que temblar, el enemigo tiembla, el enemigo huye ante la presencia del Señor, ¿no? Aquí tal vez las personas no tenían cómo libertar a estas personas, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro Señor Jesús es nuestro libertador, Él es quien nos sana, Él es quien nos liberta. Él tiene ese poder y también nos ha dado ese poder y esa autoridad a nosotros como hijos de Dios, ¿no? Y aquí los demonios le preguntaron esto, le decían que tenía contra ellos, ¿no? Y dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Porque sabemos que va a llegar el momento en que el Señor, ¿no? Va a encarcelar a estos demonios, ¿verdad? Esto será en el tiempo del milenio. Pero ellos le decían que quería, o sea, que si lo querían atormentar antes de tiempo, más adelante vemos lo que le piden estos demonios al Señor, ¿no? Pero vemos cómo el enemigo tiene que huir, el enemigo tiene que sabe quién es el Señor, ¿no? Y él sabe que esa es su autoridad y el Señor es quien los gobierna a ellos, ¿no? Y vemos cómo estos demonios querían seguir atormentando a estos hombres, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque el Señor trajo libertad a estas personas. Vemos más adelante cómo termina esta historia. Pero mi amado hermano, quiero que sepas que el Señor es nuestro libertador. Así que puede ser que tal vez cueste, ¿verdad? Tal vez uno vea personas y dice, Dios mío, ¿cómo puedo ayudar yo a esta persona? ¿De qué manera, verdad? Podemos ayudar tal vez a una persona que vemos que está en una situación difícil o que está siendo poseída por demonios, porque no podemos negar esa realidad que hay, porque así como hay este cielo y esta tierra, así como vemos esta tierra, también hay un mundo espiritual, el cual muchas veces nosotros desconocemos, pero está allí y no podemos negarlo. Entonces, el Señor nos ha dado esa autoridad para reprender y para echar fuera demonios, pero para eso es necesario que nosotros tengamos al Señor en nuestro corazón, que nosotros le obedezcamos, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y haciendo esto, el Señor nos dará esa autoridad para reprender y para echar fuera demonios, porque el Señor nos ha dado esa autoridad. Así que no te sientas mal. No te sientas mal si tal vez sientes que no puedes, que tal vez hay algo que está en ti que tú no puedes sacarlo. El Señor tiene esa autoridad para libertarte, para echar fuera demonios. Así que creamos en el Señor, que Él es nuestro libertador. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, seguimos en el estudio de la palabra y esta vez la enseñanza nos lleva a unos endemoniados. No, cuando habla de
Gadareno no era que aquel pueblo estaba lleno de demonios, sino que simplemente Gadara era una ciudad y allí había un endemoniado. Un hombre que habitaba en los sepulcros, un hombre que se golpeaba contra las peñas, un hombre que por las noches daba voces en esos sepulcros y la gente le temía. Había sido atado muchas veces con cadenas y rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Qué tremendo, parece una exageración, pero los demonios tienen un poder. Y no es ilimitado, sino limitado hasta donde Dios le permite llegar. Sobre todo poder y autoridad, sobre toda potestad está el Señor. Por eso, cuando aquel gadareno se encontró con el Señor, le reconoció. Los demonios que estaban dentro de él reconocieron la autoridad de Jesús y le dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos tan temprano? Todavía no ha llegado nuestra hora. Todo está escrito en la Biblia, por eso debemos conocer la palabra. Dice la Biblia que está establecido un día en que Satanás, el anticristo, los demonios serán echados en un lago que arde en fuego y azufre. Ellos están sentenciados. Hay un día para ejecutar sentencia y ellos lo saben. Por eso le dijeron al Señor: todavía no ha llegado nuestra hora. Esos demonios están aquí. El diablo no es omnipresente ni omnipotente, pero tantos son los demonios que hacen que el poder del diablo esté en toda la tierra. Pero en medio de ese reino de tinieblas, fíjate que el Señor, hablando a través del apóstol Pablo, dijo: porque el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Cuando la Biblia habla del Dios de este siglo, lo dice en minúscula, porque no hay otro Dios con mayúscula. Por eso no se le ocurra nunca escribir el nombre de Dios con D minúscula, porque Dios es el soberano. Dios engrandece el nombre de Dios, el cual contemplan los hombres, engrandece la obra de Dios. Mis amados hermanos, y el diablo, que es el Dios de este siglo, ¿por qué? Porque la mayoría de gente sigue según sus ordenanzas, según sus ideas, según sus mandatos. Ellos creen que son ellos, se atribuyen ellos, que hacen lo que quieren porque son libres, pero no, de eso sí están equivocados, porque la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Conocí un hombre que le pusieron venas artificiales de la cintura para abajo. ¿Por qué? Por causa del tabaco. La adicción al tabaco le destruyó las arterias de la cintura para abajo. Entonces, aquel hombre agonizando y todavía seguía fumando. Aquel hombre seguía consumiendo tabaco. El cáncer le llegó a los pulmones y murió de cáncer. Pero estaba muriéndose y todavía seguía fumando. Afortunadamente, el culto quedaba cerca de su casa y para yo ir al culto tenía que pasar frente a su casa. Y sabiendo que estaba grave, un día pasé hacia el culto y me detuve allí. Estaba quejándose, estaba agonizando. Le dije: ¿quieres entregarte al Señor? Él me dijo: sí, quiero hacerlo. Se entregó al Señor ese día. Media hora antes de morir, seguí hacia el culto y cuando estaba en el culto me llegó la noticia: acaba de morir fulano.
Mis amados hermanos, el Señor le dio la oportunidad de salvarse, pero el pecado es tan terrible que la gente se daña el hígado, se le convierte en una piedra a causa de la cirrosis, pero siguen consumiendo alcohol. El drogadicto se está muriendo con las distintas enfermedades que vienen a causa de la adicción a la droga, como el SIDA, como la hepatitis C, como la tuberculosis. Y sin embargo no dejan la droga. Siguen consumiendo droga hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque son esclavos. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Aquel endemoniado no podía hacer nada por sí mismo, pero los demonios que estaban dentro de ese hombre y que lo obligaban a deambular por los cementerios y que lo hacían golpearse con las peñas, reconocían la autoridad de Jesús. Cuando Jesús llega a Gadara, está caminando por las calles, aquel endemoniado salió del sepulcro y se encontró. Él salía de vez en cuando a atormentar a la gente y asustarla. Ese día se encontró con Jesucristo. Cuando Jesucristo lo vio, ordenó a los demonios a salir de ese hombre. Los demonios le respondieron: ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos atormentas tan temprano? No ha llegado nuestra hora. Jesucristo les repetía: salgan de él. Y les preguntó: ¿cómo te llamas? Eso es para dejarnos una enseñanza a nosotros. Y el demonio le respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Eran muchos demonios. Puede ser que hayan sido 2000 demonios, porque dice que había un hato de cerdo ahí cerca. Y entonces le pidieron permiso al Señor para meterse en los cerdos. Y aquellos cerdos se precipitaron, corrieron hasta precipitarse por un precipicio y cayeron al mar. Se ahogaron, pero los demonios no se ahogaron. Salieron y se metieron en los dueños de los cerdos. Mis amados hermanos, qué terrible es la humanidad cuando vive de espaldas hacia Dios. Aquel hombre estaba endemoniado. Quizás la familia vivía allí en Gadara. Ellos sabían, quizás la madre sabía que su esposo estaba endemoniado, estaba loco. Quizás los hijos lo ignoraban. Esperaban que un día regresara su padre, pero su padre estaba encadenado. El que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. ¿Cuántas personas están encadenadas? La esposa, cuando ve a su esposa regresar de la casa del amante, cuando trae enfermedades a su hogar, a su lecho, cuánto llora esa mujer para que su marido cambie. Pero no sabe cómo buscar solución a ese problema. La solución no está en tus lágrimas, la solución está en que clames a Dios. Él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Levanta un clamor delante de Dios. Acuérdate de aquella mujer sirofenicia que se acercó al Señor y le decía: ten misericordia de mi hija, que es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesucristo le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer le respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa del amo. Jesucristo dijo: oh mujer, grande es tu fe. Vete y conforme a tu fe te sea hecho. La hija fue sanada en aquel mismo momento. Porque los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Si tú confías en Dios, Dios te va a ayudar.
Dios te va a tender la mano. ¿Cuánta gente podríamos pasar la mañana aquí contando acerca de gente que recibieron el milagro? Pero estamos hablando de un endemoniado de la ciudad de Gadara. El versículo 30 dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Él les dijo, y ellos salieron. Perdón, el versículo 31 dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mire, es impresionante esta historia. Hay un milagro patente. Hay un milagro evidente, hay una evidencia que el Señor ha hecho un milagro. Sin embargo, aquella gente se levantan. ¿Por qué causa? No vamos a mirar a la pobre gente indefensa que no tiene defensa contra los demonios. Algunos se buscan a brujos para que demonios le saquen a los demonios, pero los brujos no pueden sacar demonios, no puede echar fuera a Satanás. Si él lo hace, su reino está pronto a desaparecer. Satanás no está dividido. Así que la gente busca a los brujos, y los brujos le quitan el dolor de una parte y se lo pegan en otro. Le quitan una enfermedad y le aparece otra. Porque no puede, mis amados hermanos, un endemoniado curar a otro demonio. A Jesucristo le dijeron, por Belcebú echa fuera a los demonios. Él dijo, ay, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, entonces Satanás está dividido. Y un reino dividido no prevalece. Pero en estos casos, en el caso de la brujería, sí es un mal camino a tomar, es una mala decisión. Algunos se van a los astrólogos a pedirle que le adivinen la suerte y el futuro. El futuro nuestro está en las manos de Dios. Nosotros no necesitamos buscar adivinación. Y si algún profeta hay por ahí y Dios le revela algo que decirnos, Él lo va a decir. Pero nosotros no podemos andar detrás de un profeta para que nos diga qué será de mañana, qué será de pasado, del futuro, que nos adivine qué nos va a suceder el día de mañana. No hagamos eso, porque aunque el profeta no tenga palabra, va a ser presionado a dar profecías que no las ha mandado Dios. Por eso esos hombres a los que Dios usa como profeta, no se pongan a hablar hasta por los codos. A todo el que le llega, dale una profecía. Si Dios te la da, dásela. Pero si no lo hace, quédate calladito. Cuando Dios diga, tú también dices. Cuando Dios guarda silencio, guarda silencio. Hubo tiempos en que los profetas, hermanos, dejaron de buscar a Dios y escaseó la palabra. Y entonces empezaron a contar sueños. Yo soñé. Y un día Dios le dijo, el que tenga sueño, cuente sueño. Pero al que le sea revelada mi palabra, hable mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Hable mi palabra. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos hablar la palabra del Señor. Aquellos endemoniados, hermanos, le pidieron al Señor, si nos echa de este hombre, déjanos meternos en ese hato de cerdo. Y Jesucristo le dijo, vayan. Aquel endemoniado quedó libre. Aquel endemoniado, cuando volvió en sí, deseaba huir de su propia sombra. El cabello esgreñado, tieso por la suciedad, por la basura, por la grasa acumulada, sus uñas largas, sus ropas desgarradas
por los golpes que se daba contra las peñas. Aquel hombre deseaba huir de su sombra. Llegaron aquellos hombres de la ciudad, se alborotaron contra el Señor. Los demonios salieron de los cerdos y se le metieron a los vecinos. Y vienen a Jesús, al verle, le dicen: te rogamos que te vayas de nuestro contorno, que te vayas de nuestra ciudad. Si acabas de llegar y nos matas 2000 cerdos, ¿cómo será si te quedas? Echaron al Señor. Y donde echan al Señor, Él se va. Él es educado. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Un banquete en el alma, alegría, paz y gozo. Pero donde le echan, Él se va. No queremos saber nada de ti, vete de aquí. Y aquel hombre que había sido liberado quiso irse con el Señor, pero el Señor le dijo: no vengas conmigo, ve a los tuyos, ve a tu casa, habla con tu familia, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A Jesús lo echaron, pero al gadareno no podían echarlo. Ahora estaba cuerdo, ahora estaba en su juicio cabal, ahora estaba libre, ahora podía contarle a la gente. Cuando le preguntaran: ¿cómo te fue hecho ese milagro? Él podía decir: Jesús, ese que ustedes echaron, Jesús, ese que ustedes crucificaron, Jesús. Él ordenó a los demonios que se fueran y se fueron. Yo no sé cuáles sean tus demonios, pero quiero decirte que Él quiere romper tus cadenas, que Él quiere liberarte. Si es el vicio el que te tiene encadenado, Él quiere romper esas cadenas. La droga, si es el sexo ilícito, no te conformas con tu mujer, sino que tienes 1, 2 y 3 porque te crees el 7 macho. Tienes espíritu de gallo que cree que todas las gallinas del gallinero son de él. Pues Cristo quiere libertarte, Cristo quiere romper esas cadenas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo no te digo que mi iglesia es la verdad, que mi religión es la verdad. Yo lo que te digo es que Cristo es la única, la absoluta verdad. El hombre de hoy, el hombre que tiene un vacío en su alma, que no sabe hacia dónde encaminarse, dice que no hay verdad absoluta. Y por eso la gente no tiene ideales hoy. Pasaron de la verdad a la posverdad. Pasaron del modernismo al posmodernismo. Pasaron de la era hippie al materialismo y ateísmo. Hermano, y siguen vacíos buscando, como los atenienses cuando Pablo les visitó, que tenían ídolos de todas clases. Dios para la lluvia, Dios para el verano, Dios para las montañas, Dios para los valles. Tenían dioses de todas clases, pero dejaron por allá, por si acaso les faltaba algún dios, un letrero en un altar. Hicieron un altar y le pusieron un letrero que decía: al Dios no conocido. Y Pablo llegó con ese mensaje: de ese Dios vengo a hablarle yo, del que ustedes adoran sin conocerle. Yo sé que muchos de los que me están viendo aman a Dios, pero no saben cómo acercarse a Él. Algunos se acercan, tratan de acercarse por medio de la hechicería, la brujería, los conjuros. Aunque la mayoría de este territorio español no creen en la brujería, pero sí se dejan engañar por la superstición. En los días de fin de año se visten de rojo, hasta la ropa interior de roja porque les da suerte. Otros se van a la orilla de la playa a recibir el año porque eso da suerte. Superstición, esclavizado por la superstición. Y esa verdad que es Cristo, te dice: el que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Así que en este momento yo quiero hacer la oración entregándole tu vida al Señor para que tus cadenas sean rotas, para que seas libre.
y puedas contarle a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hay una canción lindísima que canta nuestro hermano Luis, que dice cuán grande es Dios. Me voy a atrever. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios, nombre sobre todo es, Él es digno de adorar. Cuán grande es Dios. Mire, yo mejor sigo con la predicación que me va mejor. Dios es grande. En este momento, allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en señal de reverencia a Dios. Y dile, Dios mío. Dios mío. En este momento vengo delante de ti. Vengo delante de ti. Un esclavo. Un esclavo. Un encadenado. Un encadenado. Pero tú viniste, Señor, a romper mis cadenas, a hacerme libre, de todo lo malo, del vicio, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la violencia, del odio. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Señor, hoy he oído tu palabra. Y tú dices que eres la verdad. Yo abro mi corazón. Y recibo la verdad en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados. ¿Cuántas veces te he ofendido? Hoy me arrepiento. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, ¿quién es el pastor? El pastor es el responsable de la iglesia. El pastor, según la Biblia, es el ángel de la iglesia. Una vez, una persona me dijo, hermano Puerta, yo creo que usted es un siervo de Dios. Y yo quiero que usted me haga una oración porque yo quiero ver un ángel. Yo no he visto ningún ángel, hermano Puerta, y yo quiero ver un ángel. Y yo sé que usted es un siervo de Dios, que Dios lo oye. Le dije, cierra los ojos. Puse la mano sobre la cabeza y le dije, Señor, ábrele los ojos para que vea un ángel. Ajá, abre los ojos. ¿Qué estás viendo? No, yo lo estoy viendo a usted. Bueno, yo soy el ángel de la iglesia. Yo soy el ángel. Cada pastor es el ángel en su iglesia. Hermano Puerta, ¿y de dónde saca usted eso? Apocalipsis capítulo 2. Y capítulo 3, allí enfatiza, escribe al ángel de la iglesia. El ángel es el pastor.